En el último podcast de La Cosa Nostra quedó pendiente el tema de Ucrania, que había preparado algo al respecto para poder abrir conversación. Y como es un material que tiene que ver con lo que pasó en los últimos días, que da una perspectiva más amplia, pero tiene que ver con los últimos días, vale la pena entonces contarlo en este no podcast que les acompaña para hablar de el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que naturalmente ya se acerca al año y medio en los próximos meses. Em, bueno, primero entender que de momento estamos obviamente obligados a trabajar a partir de las dinámicas informacionales que son propias de las guerras. La información es parte de la guerra en un proceso, en un conflicto bélico. Y eso es algo que es lo primero que hay que tener en cuenta. Por tanto, eh, mm, operar con la verdad propiamente tal no es algo que tengamos en la mira como algo muy posible, muy viable. Estamos hablando de información bastante discutible por lado y lado. Eh, por tanto, hay que entender que hay mucha propaganda en medio de la información. Dicho esto, asumamos que no sabemos lo que es la verdad. Y por tanto tenemos que reconstruir un escenario a partir de información sesgada. Ese es el desafío. A eso es lo que pretendo hacer en este instante. Veamos algunos datos importantes de estos días. Primero, el fin de semana tuvimos G7 en Hiroshima. El G7 se desarrolló entre el 19 y el 21 de mayo y está compuesto por los países Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido. Si ustedes se fijan, son todos los países que pelearon, que fueron parte del conflicto propiamente tal, formalmente, en la Segunda Guerra Mundial, menos Rusia, ¿no? El G7 es la construcción de lo que es el eje occidental post-guerra mundial, con todos los miembros de más Canadá que fue como Estados Unidos dijo, agregamos un voto, digamos, adentro, ya está, más Canadá. Eh, y hoy día es una institucionalidad que vale poco. Eh, es el occidente geopolítico, son aquellos países como decía, participaron en la Segunda Guerra y que son países que hoy día tienen un peso menor porque eh, Estados Unidos no es lo que era, Francia no es lo que era, Alemania no es lo que era y Japón no es lo que era, Italia no es lo que era. O sea, son países que están mirando como por delante va a aparecer otro país más importante que Estados Unidos, como el caso de China, y que está viendo cómo Asia comienza a ser un polo de gran influencia, de gran relevancia. El G7 se hizo en Hiroshima, primer dato estremecedor. Cuando se pensó esto, eh, el año pasado, eh, se anunció que se iba a hacer en Hiroshima, pero que iba a tener que ver con inteligencia artificial y sus regulaciones. Esto es muy interesante porque se establece que sea en Hiroshima y se establece luego una reunión de Joe Biden con el primer ministro de Japón, Fumio Kishida. A ver, Estados Unidos nunca quiso tener mucho que ver con Hiroshima porque no es cómodo el escenario. El primer presidente que visitó Hiroshima fue hace muy poco el presidente Barack Obama.
Y Estados Unidos va, y por lo que entendemos de la reunión, solicita que sea en Hiroshima. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos quiere decirle a Rusia que está dispuesto, no solo verbalmente, que ha estado dispuesto, que ha usado las bombas atómicas, y lo va a decir al lugar donde lo usó. Puedo ir a pasearme por el lugar que destruí. Ese es su mensaje. El listado de países invitados es muy interesante. Eh, los países invitados son Australia, uno de los países, un aliado de Occidente, el Occidente, el Oriente, Australia, uno de los países con mayor riesgo en un incremento del poder geopolítico chino o ruso. Luego está India, un país que se juega por la ambigüedad. Se asume que está con China y Rusia, pero escucha siempre ofertas. Lo mismo Indonesia. Eh, Vietnam, país clave, es comunista, pero no pro-chino, límite con China. No tiene institucionalidad occidental, pero Occidente ve una oportunidad dorada en la desconfianza de este país con China. Tiene relaciones normales con Nueva Zelanda y Estados Unidos. Eh, y ojo, es un reflejo, un espejo de lo que le va a pasar a Ucrania probablemente, que se va a convertir en un Vietnam, partido en dos, el norte y el sur, el este, el oeste, en fin. Corea del Sur, también invitado aliado de Occidente. Islas Comoras, único invitado africano, un país muy pequeño, sin ninguna influencia. Una ex colonia francesa, a la cual todavía Francia le da un poco de dinero, musulmanes. El único africano. Fue lo único que consiguieron. Tan mal está la situación del occidente en África, que está muy mala. ¿No hay otro país que estuviera disponible? Parece que no. Islas Cook, Islas Polinésicas, Estado Libre Asociado de Nueva Zelanda, está en el Océano Pacífico, en una ubicación que es estratégica, una zona eh, donde se entiende que puede haber movimiento importante en la disputa del Pacífico entre los dos grandes eh, países en conflicto imperial, Estados Unidos y China. Brasil, el último invitado que menciono es Brasil, la clave de la reunión. Ha tomado hace ya rato la ruta de China y Rusia, eh, pero es invitado porque es un aliado que es muy importante para cualquiera. Occidente lo quiere. Pero hay sorpresa en el G7. Nos visitará don Volodymyr Zelensky. ¿A quién se le ocurrió? Al primer ministro británico. Se comunica la víspera del G7, o sea, al día antes. Eh, bueno, el éxito de la cumbre se juega allí. Hay dos países grandes, muy grandes, India y Brasil, eh, que no han secundado las sanciones de Occidente. Entonces, eh, la verdad es que era una jugada importante. Eh, y entonces Zelensky aterriza y se produce un impasse ahí con Lula, ¿no? En fin, Lula no lo saluda. eh, Queda en evidencia que para Zelensky no es tan fácil. De los primeros minutos de la visita de Zelensky, la prensa occidental destacó la jugada estratégica de la llegada de Zelensky, pero al final no pasó mucho. La presencia de Zelensky en todo caso resignifica la escena. Es la segunda vez entonces que un presidente de Estados Unidos visita la ciudad, y ahora Biden aparece en escena mientras Putin
ha amenazado con un avance nuclear. Entonces, Estados Unidos quiere demostrar que está disponible para escalar el conflicto, aunque no sea cierto, no lo sabemos. Pero Rusia tenía preparado una jugada para el mismo día. El escenario supuestamente favorable a Occidente en el G7 y una demostración de cierto alineamiento se fue enturbiando porque Lula se niega a saludar a Zelensky. Luego agendan una cita, pero Zelensky no llega para humillar de vuelta. Y entonces Lula puede decir tranquilamente que él le dio la cita y no llegó. El grupo Wagner señala haber tomado la ciudad de Bakhmut mientras se celebra la reunión. Eh, y Zelensky no puede negar este hecho eficazmente. Esto es bien interesante. Zelensky no es capaz de, de ser explícito, ser claro en la negativa respecto a la toma de Bakhmut. Eh, de hecho, su primera reacción es bastante, se Yevgeny interpreta Prigozhin. bastante mal. Veamos. The Russians say they've taken Bakhmut. I think no, but you have to understand. Creo que no, contesta. Los rusos dicen que han tomado Bakhmut. Creo que no. Y luego el típico argumento así como mal, ¿no? Pero aunque hubiesen tomado la ciudad, en el fondo dice, tiene que entender que ahí no hay nada, está todo destruido. Eso es lo que dice. Eh, es bien, es bien sorprendente su alocución. I think no, but you have to understand that there is nothing. They destroyed everything. There are no buildings. It's a pity. It's tragedy, but for today, it, Bakhmut is only in our hearts. Good to see you. Good to see you. All right. And today I'm announcing the next tranche of U.S. security assistance to Ukraine, a package that includes more ammunition, artillery, armored vehicles to bolster Ukraine's battlefield abilities. And the United States continues to help Ukraine respond, recover, and rebuild. And we're also supporting your pursuit of a just peace, just one aspect of Ukraine's sovereignty and territorial integrity. It has to be non-negotiable. It has to happen. Bien, sigamos. En este mismo proceso, 23 de mayo, Hungría bloquea de nuevo los esfuerzos de los 27 por ayudar a Ucrania frente a la ofensiva rusa. Orbán amenaza ahora con impedir la entrega de un nuevo tramo de 500 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz, que compensa a los países de la Unión Europea que entregan munición y armas a Ucrania, así como frenar el nuevo paquete de sanciones contra Rusia que prepara el bloque europeo. El motivo, según el ministro de Asuntos Exteriores húngaro, la creciente beligerancia contra Budapest del gobierno de Kiev, que ha incluido el principal banco húngaro, OTP Bank, en la lista negra de entidades que siguen teniendo negocios en Rusia. Es decir, Hungría logra bloquear o sea, las estructuras de Europa, las estructuras de Europa, de Europa política, le permiten a Rusia actuar. Un problema. La guerra de desinformación es tal que hace 3 semanas el grupo Wagner señalaba que dejaba de trabajar para Rusia y manifestaba que estaban cansados de la cantidad de muertos por culpa de la falta de suministro. Hoy se piensa que era un distractor, pero no se descarta que haya sido cierto y que la toma de Bakhmut sea una acción provisoria, ya que el grupo Wagner no se hará cargo de sostener la ciudad. Esa es una tarea que le va a quedar a Rusia, que está previsto así. Por lo que ellos pueden hacer el esfuerzo, ganan, toman la ciudad, cobran, entre comillas, y se van. Es una empresa del grupo Wagner. Hay quienes dicen que el triunfo ruso es pírrico, que al demorar 6 meses en tomar la ciudad no fue para nada un buen augurio. El 5 de mayo, como les decía,
antes el grupo Wagner había anunciado que se retiraba de Bakhmut. Ucrania no se lo cree y efectivamente no era así. Una de las grandes ironías de todo este proceso es que el libre mercado, el hijo del liberalismo político, ha puesto en jaque el orden derivado del triunfo liberal en la modernidad. Eh, Hoy nos encontramos con tres situaciones entre paradojales e irónicas que muestran cómo el liberalismo político, eh, el liberalismo económico ha puesto en jaque el liberalismo político. En primer lugar, es el libre mercado el que ha hecho que el próximo país dominante en el mundo sea un país comunista. China va a llegar a controlar el mundo gracias a acción de carácter comercial. Muy sorprendente. Va a ser el libre mercado el que permite que países europeos puedan comprar petróleo o gas ruso sin tener que saber que se lo están comprando a Rusia y desatendiendo ellos mismos la regulación estratégica para Occidente. Es decir, los países pueden jugar a que no le compran a Rusia, aunque compren a Rusia, y aunque piensen que ayudar a Rusia no es conveniente. Pero es que el libre mercado es así, no hay cómo frenarlo. Y el libre mercado nos muestra en todo este proceso que ya existe un ejército, no un par de empresas de reclutadores, de mercenarios, sino que una compañía privada, una compañía mercenaria que funciona como un ejército completo, integral, y que presta servicios a sueldo a los países que están en contra del libre mercado. O sea, es- esto es fantástico. Aquellos países que están formalmente más distantes de las políticas occidentales del libre mercado, que están lejos del mundo libre, eh, como Rusia y China, son aquellos los países que están ocupando en la guerra, en este caso Rusia, ocupando en la guerra un ejército completo privatizado. Una de las cosas que hasta los, hasta los economistas más radicales en el libre mercado no se atreven mucho a mencionar como una posibilidad. Es bastante sorprendente. En resumen, la guerra nos muestra su cara, sus doble cara dentro de este proceso. Por un lado, tenemos un G7 que está organizado para generar un tapón político a Vladimir Putin y que sale al revés, termina siendo eh, un triunfo relativo, pero nada ostentoso, pero un triunfo relativo más bien para Rusia. Y por otro lado, en la guerra misma, en el escenario de la guerra misma, está apareciendo un escenario que no tiene solución. Es decir, Rusia gana, pero con mucha dificultad, toma una ciudad. eh, no sabemos cuánto puede perseverar en el sitio. En cualquier caso, tiene un control de parte del territorio ucraniano y sin duda parte de ese territorio va a quedar en manos de Rusia y se va a producir una vietnamización, como decía anteriormente. Eh, y nos encontramos con un escenario en el cual eh, Ucrania no parece estar en su mejor momento. Lo que se comenta es que ha sido difícil, que las capacidades, la capacitación no ha funcionado para poder luchar y que las armas que están llegando no serían suficientes para un triunfo, al menos una expulsión de Rusia. Pero Rusia tampoco tiene la capacidad, según lo que se sabe, para poder tomar control de Ucrania o de la parte importante de Ucrania, o al menos de Kiev próximamente. Pero hay un final feliz. Parece que ya se sabe quién va a resolver el problema. China. Parece que China va a resolver el problema. Parece que la guerra podría cerrarse gracias al concurso chino. Eh,
hay varios que están dispuestos a dejar de lado algunos temas pendientes con respecto a China, con tal de que esto se resuelva. Y aparentemente la única persona que puede hacerlo sería Xi Jinping. Eso marcaría un triunfo político muy importante para China en un escenario como este. Todos jugando a control remoto, China, Estados Unidos, todos jugando a control remoto. Vamos a ver finalmente quién se impone en este proceso en la disputa política propiamente tal. La militar la dejamos ahí, es otra historia de la misma historia.